Aquí pueden ver algunos lápices grafito que junto con el carbón, la tinta china e inclusive la sanguina son los medios tradicionales de dibujo, los medios clásicos de dibujo. De hecho, bueno, el lápiz grafito todos estamos familiarizados con él desde niños por la escuela, pero precisamente hay que diferenciar los lápices grafito escolares de los lápices profesionales para dibujo profesional de calidad de artistas porque no es lo mismo. Por eso sería bueno poder adquirir algunos lápices de primeras marcas que ofrecen una amplia gama para el dibujo de un artista profesional. Y esto es muy importante porque la calidad del trazo que podemos lograr en nuestros dibujos y su intensidad también dependen directamente de la calidad de la mina de grafito. Y esto es importante, es muy importante porque, bueno, la mina de grafito, el grafito en sí es carbón cristalizado, es un mineral que se pulveriza y se mezcla con arcilla cerámica también pulverizada y esto se cocina para darle consistencia. Entonces, depende de la cantidad, de la proporción que varía entre el carbón cristalizado y la arcilla cerámica, es lo que produce las minas de diferente grosor. Y por eso las marcas clasifican la dureza de los lápices colocando en el dorso de los lápices letras y números que nos indican la dureza y la calidad de los lápices. Por ejemplo, en este caso tengo un 2B, este sería un 4B y aquí está marcado que es un 6B. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, cuando ustedes se encuentren que los lápices tienen una letra H, significa que la mina es bastante dura, entonces la línea va a ser clara y también muy definida. Es muy apropiado, por ejemplo, para el dibujo técnico. Luego también hay lápices que tienen la letra F y la letra H y B, H más B, que significa que son más apropiados para escritura porque no son ni tan duros ni tan blandos. Y luego en dibujo artístico generalmente, no todos los artistas, pero generalmente usamos toda la gama que tiene la letra B porque la mina tiende a ser un poco más blanda y a medida que va subiendo el número, también la línea se puede hacer más oscura. Entonces podemos hacer una valoración más amplia en el dibujo. Valoración significa trabajar con las luces y sombras, entonces conseguimos más oscuros cuando más aumentamos la gradación, porque como les mencioné, este por ejemplo es un 2B y este un 6B. Si observan ambas puntas pueden ver que la mina, el diámetro del 2B es mucho menor que la del 6B, a pesar de que, bueno, que está un poquito desprolija sacada la punta, pero se nota a simple vista que el diámetro del lápiz 6B es mucho mayor, entonces podemos conseguir un trazo un poco más grueso, pero además es mucho más oscura la línea a medida que va subiendo el número. Y hay altas gradaciones. Pero bueno, como les mencioné antes, algunos artistas igual utilizan el HB, la línea de los H, para hacer dibujos y combinarlos con estas líneas más oscuras de la línea B. Pero tienen que tener en cuenta un detalle que las gradaciones suben de uno en uno en la mayoría de las marcas, pero no es necesario tener, por ejemplo, el 2B y el 3B, porque hay muy poca diferencia entre ambas gradaciones. Sí es muy útil tener, por ejemplo, el que tiene la letra B solamente, es el que yo uso para hacer los dibujos en acuarela, por ejemplo, cuando quiero dejar el dibujo luego que termino la obra, porque en una acuarela el dibujo es muy esquemático y además no se realizan sombreados. Entonces, el que tiene solo la letra B o inclusive este, el 2B, es el que utilizo para hacer los dibujos en acuarela. Pero para hacer un boceto donde trabajamos con la valoración, es decir, con las luces y sombras, es apropiado tener uno de línea clara, como puede ser este de 2B, y uno 6B que tenga la línea un poquito más oscura y de mayor grosor, para dar más interés a nuestros bocetos y a nuestros dibujos. Y con respecto a por qué tengo
las puntas así de las minas de grafito es porque lo utilizo para un sombreado y para ocupar más cantidad de superficie más rápidamente. Entonces, lo que les quería mencionar antes también es que las gradaciones más altas, porque por ejemplo se pueden encontrar fácilmente gradaciones de 10B, pero a partir del 8B los lápices, la mina es tan blanda que hay que sacarle punta constantemente y se agotan rápidamente. Entonces por eso les aconsejo hasta el 6B o podría ser, bueno, inclusive hasta el 8B, pero no más de eso porque las minas se vuelven muy blandas. Este tipo de puntas las saco con un cortante que esté bien afilado, entonces cuidadosamente van gastando los lados del lápiz y la voy empujando y lentamente voy dejando entonces la mina al descubierto. Pero es un trabajo paciente y que lo tienen que hacer con un cortante que esté muy bien afilado. Luego, si necesito el lápiz solamente para hacer dibujos, por ejemplo para la acuarela, entonces directamente les dejo la punta como viene de fábrica y a medida que se va agotando voy utilizando un sacapunta común. En el caso de estas puntas es apropiado porque lo utilizo de forma horizontal al lápiz, entonces rápidamente se pueden cubrir grandes áreas de los dibujos y hacer sombreado, que bueno, el grafito nos permite trabajar con el tema de la línea, con temas de trama y también con sombreados y por difuminado, porque el grafito es bastante graso, entonces permite un difuminado también. También quería que observen que sin trabajar mucho, es decir, si hiciera presión sobre el lápiz 2B, también podría conseguir un trazo más oscuro, pero cuesta mucho más trabajo. Entonces fácilmente con una gradación mayor, que en este caso es el 6B, y también por presión puede la línea ser mucho más oscura. Entonces se pueden combinar perfectamente las dos gradaciones en un mismo dibujo. Es decir, cuanto más presión realizo, más oscura va a resultar la línea. Entonces puedo hacer sombreados más o menos intensos y crear gran contraste de valor, que recuerden que el valor son los claros y los oscuros. Pero a medida que voy aligerando la presión pueden ver que se aclara bastante el trazo, entonces por eso les digo que no necesitan tantas gradaciones de los lápices, sino más bien los extremos, es decir, 2B, 4B, 6B. Con eso ya sería suficiente y de buenas marcas para que sean de calidad. Y algo que también me gustaría resaltar es la forma de tomar el lápiz, porque es normal que uno quiera hacer esto, porque es lo que hacemos desde niños, usamos el lápiz tomándolo de esta forma, entonces estamos muy acostumbrados. Podemos hacerlo perfectamente, pero para pequeños detalles, para sombreados de pequeños lugares, porque pueden ver que no tengo mucha movilidad, apenas y muevo parcialmente la mano. Entonces sería bueno comenzar a acostumbrarse a utilizar el lápiz tomándolo cada vez alejándonos más de la punta. De hecho, cuanto más cerca de la punta me sitúo, más rígido va a ser el trazo. Y cuanto más me alejo, más superficie puedo cubrir con el sombreado, inclusive hasta tomarlo adentro de la mano de esta forma, porque entonces puedo hacer líneas más sueltas. También puedo trabajar en todas las direcciones, porque recuerden que en el dibujo también acostumbramos a acompañar con la línea la forma
de los objetos para fin de explicar su volumen también. Entonces tengo que aprender a sombrear en todas direcciones, y cuanto más se acostumbren a hacer líneas sueltas, como este que es un ejercicio de hacer garabatos, intensificando el grosor de la línea, cuanto más practiquen esto, más suelta va a ser la línea. Por eso no está mal tomarlo de esta forma cuando necesitamos situarnos sobre el soporte, pero para un trabajo más suelto no apoyamos la mano directamente en el soporte y tomamos el lápiz alejándonos desde la punta. Con respecto al soporte, no les voy a mostrar ejemplos porque hay una infinidad de blogs, libretas, cuadernos, todo tipo de materiales que el grafito funciona perfectamente sobre ellos. Inclusive los papeles como la estraza, los papeles de embalar, los papeles de periódico, cuadernos comunes. El grafito, al ser un material graso, va sobre cualquier superficie prácticamente, incluso sobre la tela. Pero sí tienen que tener en cuenta que al trabajar con el grafito, la textura del grano también puede quedar en evidencia en lo que nosotros realizamos. Entonces, este es un papel que tiene un grano muy fino, bastante imperceptible. Y también tenemos hojas con más grano, donde se dibuja perfectamente la textura de la hoja, que pueden ver que es muy agradable. Entonces esa es la única salvedad que tienen que prestar atención en los blogs de dibujo, que van a encontrar entonces diferentes texturas para trabajar con el grafito, que va a agarrar perfectamente en ambas. Solamente se los quiero mencionar por si les gusta más una que otra. Y luego también, bueno, que los blogs vienen en diferentes formatos, grandes, pueden ser también medianos, pequeños para llevar directamente para afuera para hacer bocetos rápidos, pequeñitos, y también de color. Por ejemplo, este es un bloc de dibujo, un color natural, un color tierra muy clarito. Y después otro que me gusta mucho es este gris también, donde el grafito va perfectamente y se puede intercalar inclusive con algunos lápices blancos de pastel para dar algunas iluminaciones. Aquí también pueden ver algunas pocas presentaciones porque hay muchísimas más del grafito. Estos se llaman lápices Todomina, por ejemplo, y pueden venir según las marcas en 5 o 6 gradaciones. Y son muy interesantes porque, bueno, a veces tienen un ligero recubrimiento plástico, pero al ser todas de grafito se puede aprovechar la punta perfectamente. Entonces se pueden cubrir grandes superficies porque miren el ancho que puede generar la punta solamente. Y también, bueno, como ya les mencioné, puede venir en gradaciones de diferentes numeraciones, de 5 a 6 generalmente. Hay algunos más claros que otros. Y también, bueno, por supuesto, que una barra plana para cubrir muchísimo más, que también tienen gradaciones, portaminas de grafito, que también hay de varios grosores, entonces podemos utilizarlas y luego cuando se agotan podemos recambiar también. Y también esta de forma hexagonal, que también es muy práctica, generalmente para mayores tamaños de dibujo o también para cubrir superficies rápidamente, y el grosor de la línea también es bastante amplio. Hay muchas presentaciones más porque hay inclusive barras cuadradas, estas barras hexagonales hay de muchos tamaños diferentes y diámetro incluso, y también es muy amplia la variedad que hay en este formato de lápices Todomina. Y también algo que les quería mencionar es que no pensemos solamente en el tema de las gomas como para eliminar algún error que cometemos,
porque, bueno, si bien con las gomas de lápices comunes se puede levantar el grafito perfectamente, pero hay otros elementos que nos ayudan a hacer líneas a la manera de levantado de color en la acuarela, que nos sirven para hacer líneas luego de terminar el dibujo, por ejemplo, para levantar líneas blancas o brillos. Entonces, por eso, por ejemplo, este es un lápiz borrador de lápiz de color y la mina de este lápiz borrador es muy abrasiva, entonces puede levantar fácilmente claros. Lo mismo, este es un portagomas que funciona igual que los portaminas de grafito para hacer dibujo, y este, por ejemplo, es un borrador que es recargable. Aquí están los repuestos y funciona a pila. Entonces se colocan dos pilas pequeñas y con esto se puede levantar el grafito perfectamente. Por eso se los quería mencionar, para que no solamente pensemos en las gomas como elementos para corregir errores, sino que también nos sirven para efectuar dibujo de líneas blancas o recuperar partes del papel en el dibujo que hemos realizado. Y también recuerden que cualquier lápiz grafito o alguna barra que necesite afilar más la punta, lo pueden hacer perfectamente por medio de pasarla sobre un papel de lija mediano o fino, y se afina perfectamente la punta si lo necesitan. Entonces, para sacar provecho de nuestros materiales, tenemos que educar la mano. De esa forma vamos a conseguir un trazo profesional. Por eso, algunos ejercicios que pueden realizar es hacer líneas continuas sin apoyar la mano sobre el papel en diferentes direcciones, y sobre todo de líneas continuas de líneas continuas largas. Hacer círculos tomando desde diferentes niveles el lápiz. Entonces esto los va a ayudar a soltar más la mano. Por supuesto, también que vamos a practicar los diferentes elementos que nos puede brindar el grafito. Entonces, pueden practicar el sombreado. Recuerden que pueden, sobre un papel de lija, aplanar una de las caras de la mina para que el sombreado sea más homogéneo y no genere líneas marcadas. Luego, algo también muy bueno para practicar es el grosor de la línea, porque la línea es mucho más interesante si varía el grosor o el ancho de la línea, porque muchas veces en dibujo también con el grosor de la línea podemos indicar si un objeto está en sombras, dónde cae la luz, por ejemplo, sobre un objeto, y dónde están las sombras. Entonces, por eso, como les mencionaba antes, pueden tomar un lápiz y hacer líneas largas variando el grosor de esta forma. Y también, bueno, pueden girarlo levemente. Entonces consiguen diferentes grosores de línea. Y también estaría bueno hacerlo en horizontal y otra vez variando las direcciones. Esto es algo muy bueno para practicar porque enriquece la línea. Una línea plana no es tan rica como una línea que tiene diferentes gradaciones. Y luego también, bueno, el grafito, algo que también se puede hacer, pero que no es tan conveniente, pero que a muchos les gusta, es hacer el difuminado del grafito. Entonces el grafito nos puede permitir la riqueza de la línea, la riqueza de la trama, porque el tramado también puede ser muy diferente de acuerdo a la personalidad de cada uno. El tramado puede ser vertical, en diagonal cruzado, inclusive en pequeños garabatos. Hay muchos artistas que sombrean de esta forma, que es perfectamente válida, y para intensificar simplemente van repasando
para lograr valores más bajos, tonos más oscuros. Es otra forma. Y también, bueno, hay que practicar el tema de las curvas, porque cuando realizamos objetos, por ejemplo, que tienen volúmenes esféricos, podemos acompañar con la línea en sentido esférico y así indicamos más su volumen. Que todos estos son trazos para practicar, y el difuminado que les mencionaba antes se puede hacer perfectamente, por ejemplo, valga la redundancia, con un difumino, que simplemente se puede reemplazar por un rollo de un papel arrollado también, pero en todas las artísticas hay difuminos con los que se puede agrisar más un sombreado. Esto generalmente se puede usar en dibujos atmosféricos, pero ablanda mucho el dibujo, entonces hay que tener cuidado en cómo lo implementamos. El grafito es graso, por eso es que se puede intensificar cualquier sombreado por medio del difuminado. Entonces recuerden que pueden practicar líneas largas sin levantar el lápiz y sin apoyar la mano sobre el papel, líneas de diferente grosor, sombreados en diferentes direcciones, tramas también en diagonal cruzada, horizontales, verticales, sombreados también en sentido esférico, y también el difuminado es otro elemento para utilizar en nuestros dibujos.